9 de la mañana con 6 minutos, amigos, bienvenidos a una nueva hora en ampliación de noticias. Pasamos de revisar los deportes, hemos tenido a nuestros medallistas panamericanos y parapanamericanos a propósito de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Pasamos a revisar un tema un poco más complicado. Así el es. conflicto que tenemos en el sector minero, no solamente fue Tía María en Arequipa, siguen las protestas en la provincia de Islay. También tenemos una huelga nacional que se ha iniciado el día jueves. Ayer hemos tenido un capítulo complicado, violento en la sede del Ministerio de Trabajo. Hay 17 trabajadores mineros detenidos por el ingreso violento a esa sede, pero han venido esta mañana a nuestra cabina dos representantes del sector. Así es, habíamos invitado a Jorge Juárez Cueva, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Ricardo, pero no ha asistido porque es uno de los detenidos, pues, efectivamente. ¿no? Sí. Nos acompañan entonces otros dos representantes. Está el señor Edson Espinosa Rojas, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Mineros, los Quenales. ¿Cómo está, señor Edson? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Y el ingeniero Sergio Cruz, asesor de la Federación de Trabajadores Mineros del Perú. ¿Cómo está, señor? Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ayer? Una protesta es válida, sus argumentos parecen tener asidero, ustedes están pidiendo un diálogo, lo cual es absolutamente comprensible, ¿no? Claro, pero es lo que tiene que haber. ¿Por qué se desbordó de esa manera? ¿Por qué terminaron a las patadas con la policía y por qué eso ha dejado más de 17 personas detenidas? Bien, nosotros ejercíamos el derecho a la huelga de manera pacífica, pero se nos quiere atribuir esta responsabilidad de estos actos delictivos, de violencia. Nosotros negamos todos esos hechos porque nosotros presumimos que ha habido gente infiltrada y que han estado en el primer piso. Pero eso no es creíble, disculpe que se lo diga directamente, porque las imágenes no mienten. O sea, uno puede, por una declaración, no puede eliminar hechos que han ocurrido. La manifestación en algún momento puede haber sido pacífica, pero lo que ocurre siempre es que se desborde. Cuando se desborda, siempre tenemos la misma excusa. Fueron infiltrados. No es que sea una excusa, porque usted no puede evidenciar en el video que se ve el rostro de Jorge Juárez y de los dirigentes que estuvieron en las instalaciones del ministerio. Nosotros no hemos irrumpido, no hemos violentado las instalaciones. Nosotros estuvimos en una reunión extraproceso en el tercer piso, donde fue convocada por la autoridad de trabajo, del cual no asistió la Sociedad Nacional de Minería. Por eso, nosotros, eso será materia de investigación. Pero hay detenidos por esos hechos violentos. No, pero dentro de los detenidos, no se puede evidenciar en los videos que ninguno de los dirigentes se les puede ver el rostro, ni de Jorge Juárez ni de los dirigentes detenidos. O sea, eso será materia de investigación. Es materia de investigación. Pero no se nos puede atribuir esos hechos. No se nos puede atribuir. La policía los ha detenido por algo. Efectivamente. Tampoco son locos para no, es que ellos mismos romper y agarrarse de autoridad. ¿No? Ha existido un abuso de autoridad. A ver, sí, por favor. Sí, a ver, los hechos que ustedes ahorita están consultando ha sido referente a lo sucedido en el turno de la mañana, en el horario de la mañana. Pero los hechos de la detención han sucedido en el turno de la tarde. Y eso ha sido producto, y eso hay testigos y video, de que al momento de retirarse, el Comité de Trabajadores, conjuntamente con la fiscal y con los congresistas de la República, al momento de retirarse, recibido los documentos, los DNI en el primer piso para el retiro, la policía los embosca y empieza a detener a todos los que están saliendo. Producto de ese intento de detención, los congresistas en conflicto también y la fiscal indicando que ya no se detenga, que se retiren porque ya había un acuerdo con la ministra y con los congresistas para que el día de hoy, 10 a.m., unos minutos, proceda a reunirse y a seguir con este tema del pliego nacional. La policía los embosca y ahí viene todo lo que usted acaba de manifestar, la detención, ¿no? Vamos a ver finalmente cómo se logra hay videos. El tema, porque como usted señala, hay videos y la policía sabrá hacer su trabajo de investigación. Lo que nos interesa en este momento también es entender la naturaleza del reclamo. Ustedes reclaman derecho a la negociación colectiva como tienen otros sindicatos y tengo entendido que además exigen que se haga efectiva una sentencia del Tribunal Constitucional para que entren en planilla determinados trabajadores que estaban siendo contratados por el sistema de servicios. ¿Por qué no han logrado un diálogo al respecto con la Sociedad Nacional de Minería? ¿Cuál ha sido la respuesta que les ha dado, que les han dado los trabajadores, los empleadores, perdón?
A ver, en principio la sentencia del Tribunal Constitucional del año 99 a la fecha permite de que se sienten en un diálogo la Federación de los Trabajadores del Sector Minero con el empresariado y teniendo como referente al Ministerio de Trabajo. Eso es lo que el mes de marzo de este año se ha procedido para iniciar las conversaciones para una pliego nacional. Tan igual como otros sectores en el país, públicos y privados, y en otros países todos los sectores. Sucede que en este intento del diálogo mediante documentación del mes de marzo, el empresariado nunca ha procedido a contestar favorablemente, a pesar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional. La ministra, 4 días antes del 10 de septiembre, que era el inicio de la huelga nacional, procede a dar una opinión técnica con el director de trabajo del ministerio. En esa opinión técnica intentan desconocer esta sentencia del Tribunal Constitucional, que fue pues el punto de inicio para que se sucedan todos estos eventos. ¿Cuál es la opinión técnica de la ministra? ¿En qué sentido se da? De que el empresariado no está obligado a sentarse a negociar con los trabajadores. Ahora sí es. Bueno, si bien es cierto, y para terminar, si bien es cierto, esta sentencia indica, iníciese el proceso de diálogo, no indica montos, ni determinaciones, ni plazos, pero sí indica que se sientan en una mesa de diálogo, que es lo que finalmente la Federación está intentando. Señor Cruz, por otra parte, tengo entendido que algunos de ustedes, no sé si ustedes mismos, tuvieron una reunión el día de ayer con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y que él se ofreció a interceder justamente para que se reúnan en el Ministerio de Trabajo y con representantes de la Sociedad de Minería. ¿Qué nos puede decir sobre esta reunión? Mi persona participó en esta reunión con el presidente del Congreso, donde se comprometió el presidente Olaechea en cursar un oficio con carácter de urgencia a la ministra para acercar a las partes, ¿no? Y eso nosotros estamos a la espera también de esta comunicación y que sea efectiva, ¿no? Eso fue el resultado. Ese es su ofrecimiento. Así es. Bueno, vamos a ver si es que y cómo es que se hace efectivo. Pero quería, aprovechando precisamente su presencia aquí, un pronunciamiento, o en todo caso que hagan un llamado a sus colegas arequipeños, y no sé si son colegas suyos también o si son infiltrados, por lo que pasa con la suspensión de clases ya 2 meses en la provincia de Islay. Más de 4.000 chicos que están van a perder el año si es que las protestas no implican la suspensión de clases. Bien, mire, sabemos que es un tema coyuntural, pero nosotros básicamente hemos venido a denunciar estos hechos. Pero lo que queremos denunciar que dentro de los detenidos también han detenido una colega suya, que es responsable del tema de comunicaciones del sector minero de todos los sindicatos de las bases del Perú. Y ahí también... Lo aclarará, pero efectivamente, eso sí deberíamos de ir y verificar. ¿Por qué se le ha detenido a la señorita Catherine si ella estaba en cumplimiento de su labor? O sea, es para evidenciar que efectivamente ha habido un abuso de autoridad. Se aclarará. Y hubo un abuso de autoridad. Pero la Policía Nacional ha usurpado funciones, no, la policía hace su funciones de la fiscal, como lo establece el Código Procesal Penal vigente. Eso lo va a determinar la investigación. La señora fiscal determinó que los compañeros deberían salir y no deberían ser detenidos. No ha querido pronunciarse sobre lo que pasa con los chicos en los colegios de Arequipa. Gracias. Gracias. De todas maneras. De acuerdo, son las 9:15. Hemos escuchado la posición entonces de los trabajadores mineros que han iniciado una huelga indefinida. Reclaman que sus compañeros detenidos sean liberados porque no tienen nada que ver, según lo que nos dicen, con los disturbios de ayer. Lo cierto es que hay video, había prensa, la policía hará la investigación pertinente y serán ellos quienes determinen la situación de las personas que se encuentran detenidas hasta el momento. Vamos a una pausa, regresamos con la respuesta del doctor Jorge Toyama, abogado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Es momento de un café de noticias. 1. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continuará en prisión preventiva por 18 meses, ya no 36, que fue lo que inicialmente se le impuso en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. 2. El expresidente Alejandro Toledo permanecerá detenido en los Estados Unidos mientras dure su proceso de extradición al Perú. 3. La Audiencia Nacional Española evalúa hoy la apelación interpuesta por el ex juez César Inostroza contra su extradición al Perú, que se había aceptado en primera instancia. 4.
17 trabajadores mineros fueron detenidos por generar disturbios dentro del local del Ministerio de Trabajo. 5. El entrenador Manuel Barreto fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal. Debuta en el banquillo este domingo frente a Deportivo Municipal. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Minú Tavares, exdiputada de la República Dominicana. El primer paso para conquistar un ejercicio de ciudadanía plena es hacernos visibles, ya se ha dicho. Las mujeres políticas, las mujeres en campaña, las parlamentarias, jugamos un papel de lujo en esa encomienda. Esta fue una de las voces del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Jessie Joy regresa a Perú junto al gran Noel Shahriz para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jessie Joy junto a Noel Shahriz. Radio oficial Corazón, única como tú. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Nueve y 18 minutos, hemos escuchado la posición de los trabajadores mineros que señalan que el gremio de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo no quiere sentarse con ellos a negociar, que no fueron a la mesa de diálogo que se había planteado en el Ministerio de Trabajo. Además reclaman que el Ministerio ha tomado una actitud que no les parece justa, y es que dicen que la Sociedad Nacional no tiene por qué formar parte de esta mesa. Jorge Toyama es abogado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y nos explica por qué está negativa a sentarse a conversar con los trabajadores. Doctor Toyama, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo escuchamos bastante mal. ¿Aló? Sí, buenos días. Bueno, explíquenos un poco la posición de la Sociedad Nacional de Minería, porque los trabajadores señalan que no están accediendo a una posibilidad de diálogo. Bueno, hoy día a la fecha las empresas mineras negocian por empresa, ¿no? En cada empresa hay un sindicato, inclusive hay empresas donde existen 2, 3, 5 sindicatos y cada una históricamente negocia sendos convenios colectivos, ¿no? De hecho, el sector minero es el sector con más negociaciones colectivas en el Perú. Lo que desean la Federación Minera es negociar a nivel de rama, ¿no? Es decir, a nivel de toda la industria minera, de acuerdo a lo que solicitan, industria minera de gran minería, mediana minería e inclusive la pequeña minería. Pero ellos señalan que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón en ese punto. No existe, entiendo yo, una sentencia o un criterio del Tribunal Constitucional. Lo que dice la ley peruana es que cuando se negocia a nivel de empresa, como ocurre en las empresas mineras históricamente, lo que corresponde, si una de las partes, en este caso la Asociación Minera, desea negociar a otro nivel, en este caso de cambiar de nivel de empresa a nivel de toda la industria minera, se requiere un acuerdo entre las partes, ¿no? O que un proceso arbitral o judicial lo resuelva, ¿no? ¿Y por qué le temen a la negociación colectiva? Que, por ejemplo, existen otros sectores como el sector construcción, que es bastante más disperso y complejo que el sector minero. ¿Por qué no se quieren sentar como gremio? Históricamente las partes se han puesto de acuerdo a negociar por rama. Además de que en el sector de construcción civil hay una diferencia notable, ¿no? Que es que hay
temporalidad, ¿no? Por definición, todas las obras son temporales y los sindicatos prácticamente son temporales, por lo cual es necesario y razonable que exista una negociación por rama, ¿no? Pero, inclusive en construcción civil, señor Toyama, de verdad que negociación por empresa, de ¿no? verdad que el argumento de tradicionalmente, históricamente, no es un argumento lo suficientemente importante. Los trabajadores mineros se quejan, por ejemplo, de que los ingresos de la minería crecen enormemente, sobre todo cuando los precios de los minerales están bien, y que los sueldos de los trabajadores no aumentan ni 2% al año. La remuneración del sector minero supera en más del 120% el promedio del sueldo nacional del trabajador en planillas en el Perú, ¿no? Más o menos un trabajador promedio en el Perú gana 1.200 soles en promedio en planillas, y un trabajador minero llega a casi 3.000 soles como promedio, ¿no? ¿En cuánto supera el riesgo? En minería, donde están los sindicatos que conforman la federación, prácticamente todos los años hay aumento de sueldo y los bonos de cierre que se suelen suscribir superan, ¿no? A ver, doctor Toyama, compara los ingresos y los aumentos y los bonos de cierre que se dan en el sector minero, de lejos son los más altos del Perú, ¿no? De lejos las ganancias de las minerías son las más altas del Perú y de lejos los riesgos de un trabajador minero son muchísimo más altos y además quedan afectada su salud. Eso, pase lo que pase, es inevitable. Son trabajos que imponen a las personas en riesgo por la naturaleza misma de la actividad. No es correcto y por eso justamente la ley tiene tres cosas adicionales, ¿no? Sobre lo que bien indicas, ¿no? En primer lugar, jubilación anticipada. El trabajador minero se puede jubilar de los 45 años, ¿no? Cuando la regla en el Perú es 65. Entonces, en segundo lugar, las empresas pagan 2% adicional al fondo de jubilación. Además 0.5% de la renta neta para el fondo complementario de jubilación. Pero nos queda claro de riesgo, ¿no? Que no les están haciendo un favor, ¿no? Que son las condiciones mínimas que se pueden pedir para un trabajador minero. Sí nos gustaría que nos aclare, que nos ponga bien en contexto cuál es la razón sustentable, fuerte, importante para no negociar colectivamente, que no sea así se ha hecho siempre, porque el así se ha hecho siempre, se imaginará que si lo aplicamos para todo, nunca evolucionamos, ¿no? Yo le decía, no es que ha sido siempre, sino que la ley peruana señala que hay libertad de nivel de negociación, ¿no? Ninguna de las partes puede imponer, yo quiero negociar a nivel de empresa o a nivel de rama. Lo que dice la ley, en consonancia con convenios internacionales de la OIT que hablan de la autonomía de las partes, es que a nivel de empresa, toda empresa está obligada a negociar. Cuando se forma un sindicato nuevo, por ejemplo, en una empresa, la empresa está obligada a negociar. Cuando a nivel de rama de actividad, que es el caso, ¿no?, de la industria minera, mediana, pequeña, gran minería, se desea negociar a ese nivel, es de rama, y ya existe una negociación de empresa, que es lo que ocurre en el sector minero, ¿no?, donde todos los años negocian convenios colectivos. Se requiere acuerdo entre las partes para negociar. De acuerdo, señor Toyama, la realidad es que estamos ante una huelga general. Ella no le conviene a nadie en este país. ¿Cuál es la estrategia de la Sociedad Nacional de Minería para salir de esta huelga? ¿Cómo están haciendo frente a los reclamos por una parte? Y junto a eso queremos saber si ha recibido un oficio enviado por el señor Pedro Olaechea que recibió el día de ayer a los huelguistas. Bueno, entiendo de que la sociedad de minería en estricto no representa a las empresas mineras, ¿no? De acuerdo a sus estatutos, y así ha sido resuelto por la autoridad de trabajo, ¿no? Contra este criterio, lo que correspondería es iniciar un juicio, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo, como cualquier proceso administrativo, cualquier de las partes que no está de acuerdo con lo que opina una autoridad administrativa puede acudir al Poder Judicial, y al final serán los jueces que determinen si cabe negociación a nivel de rama o no, ¿no? Hace años en construcción civil ocurrió lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos está diciendo, que es una negociación, digamos, temporal, al final, en sede judicial, se confirmó que se debía o se podía negociar por rama. O sea, van a ir por el camino largo, entonces.
Bueno, eso es lo que señalan las normas, ¿no? No estoy saltándome de las normas, ¿no? Aquí, digamos, la institucionalidad de como cualquier país es que hoy día, si estuviéramos ante, creo yo, supuestos donde no hay negociación colectiva, ¿no? Donde las empresas no negocian colectivamente, no den aumentos, no den bonos de cierre que están por encima del promedio nacional, estaría de acuerdo en que algo adicional se tiene que hacer, ¿no? Pero las empresas que están, cuyos trabajadores están en la Federación Minera, son empresas formales y en todas hay sindicatos y en ellas, reitero, hay negociación colectiva y todos los años o cada 2 años, porque en minería no siempre los convenios colectivos son de 1 año, yo diría que la mina inclusive de 2 a 3 años. Pero no están locos, señor Toyama. O sea, si ellos piden estas nuevas condiciones, ¿será porque las que tienen en este momento no los favorecen o porque las otras condiciones de negociación colectiva los hacen más fuertes, los hacen más competitivos frente a la minera? ¿Por qué? O sea, no podemos asumir que lo que están pidiendo ellos va en contra de sus propios intereses. Algo están haciendo mal. Y repito, el argumento así ha sido siempre. Un conflicto naturalmente de intereses, efectivamente, ¿no? Ese conflicto de intereses, de posiciones, ¿no? Hoy día ha tenido una versión inicial, más que versión inicial, perdóneme, una opinión del Ministerio de Trabajo en el sentido de que no hay negociación por rama. Lo que corresponde institucionalmente, como cualquier otro proceso, ¿no? Por rama o por empresa, es que la Federación Minera acuda al Poder Judicial nuevamente y ahí se determine, ¿no? Porque nuevamente sí se está negociando por empresa, entonces el cambio de nivel de empresa a rama, pues de acuerdo a la ley no se puede imponer, ¿no? Ahora, doctor Toyama, aprovecho su participación aquí en Ampliación de Noticias de RPP para hacerle una consulta, pero de su especialidad, el derecho laboral. ¿Se ha planteado la posibilidad de que las gratificaciones de julio y de diciembre a los trabajadores ya no se les paguen en esos meses, sino que en la práctica prorrateen los 12 meses del año? ¿Cuál es su análisis de esa propuesta, de esa posibilidad? Yo creo que hay 2 supuestos, ¿no? Ante ese tema del prorrateo de las gratificaciones. El primero es que requiere acuerdo entre las partes, ¿no? O sea, la empresa no puede imponer el adelanto o prorrateo de las gratificaciones, ni el trabajador lo puede imponer, requiere acuerdo entre las 2 partes. Y lo segundo, yo distinguiría 2 supuestos, ¿no? Si me permite. El primer supuesto es un trabajador que ya viene elaborando hoy día y es estable. Entonces, a ese trabajador que es estable, pues la empresa le va a decir, o el trabajador va a acercarse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no adelantar o prorratear la gratificación de julio y diciembre? El trabajador dirá sí o no, dependerá si necesita liquidez o no, ¿no? Ahí hay una negociación, digamos, entre 2 partes, ¿no? Y el trabajador es estable, ojo. Pero ¿qué pasa con un trabajador nuevo? Un trabajador que recién va a ingresar a laborar, donde probablemente la capacidad de negociación es muy baja, ¿no? O poca, ¿no? Normalmente un contrato de trabajo es casi de adhesión, ¿no? O sea, un trabajador en el Perú y buena parte de los países del mundo, salvo que sea una estrella, normalmente los trabajadores no están mucho en capacidad de negociar su contrato, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo entro a trabajar en una empresa y me dicen, oye, te prorrateo las gratificaciones y si yo no quiero, probablemente no te contraten, ¿no? Sí, bueno. Entonces ahí la capacidad de negociación es distinta, ¿no? Entonces yo distinguiría 2 supuestos, ¿no? Interesante que hablemos de capacidad de negociación, porque de eso hablábamos con... ahí no hay ninguna violación, el trabajador tiene la posibilidad de aceptar o no, en cambio, en nuevos trabajadores la capacidad casi de imposición es plena, ¿no? Y ahí sí creo que no debería admitirse o debería revisarse esta posibilidad. Interesante, señor Toyama, el doble, no lo voy a decir discurso porque suena feo, pero no hay que debilitar la capacidad de negociación en el caso de las gratificaciones, pero sí hay que evitar que se fortalezca la capacidad de negociación de los mineros. Vamos a ver cómo termina. En todo caso, muchísimas gracias por sus argumentos y por sus explicaciones el día de hoy. 9:30. Es momento de un café de noticias. 1. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continuará en prisión preventiva
por 18 meses, ya no 36, que fue lo que inicialmente se le impuso en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. 2. El expresidente Alejandro Toledo permanecerá detenido en los Estados Unidos mientras dure su proceso de extradición al Perú. 3. La Audiencia Nacional Española evalúa hoy la apelación interpuesta por el ex juez César Inostroza contra su extradición al Perú, que se había aceptado en primera instancia. 4. 17 trabajadores mineros fueron detenidos por generar disturbios dentro del local del Ministerio de Trabajo. 5. El entrenador Manuel Barreto fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal. Debuta en el banquillo este domingo frente a Deportivo Municipal. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Y 37 minutos y ahora vamos a hablar de un tema bastante complejo. Están con nosotros en cabina el señor Gerson Leck, alcalde del distrito de Belén, uno de los 4 distritos urbanos de Iquitos, y el señor Luis Guayunga, dirigente vecinal de Belén, a quienes recibimos esta mañana, porque van a conversar con nosotros sobre un tema difícil. Hace 5 años se planteó la necesidad de mover el barrio de Belén hacia una zona más segura, al distrito de Belén, a un lugar donde tuviera mejor infraestructura, más saludable, porque tenían serios problemas, porque no tienen desagüe, porque las condiciones de vida no eran las mejores, y sin embargo el proyecto no ha prosperado. Por esa razón hay un proyecto de ley en el Congreso que busca que este traslado, que era obligatorio, se vuelva optativo, ¿no? Se vuelva voluntario. No sabemos si con eso se resuelve el problema, pero a ver, alcalde, por favor, aclárenos un poco cuál es la situación y por qué han llegado a este punto en querer que se revierta lo que ya se había aprobado. Muy buenos días, en primer lugar, Patricia, don Fernando, don Ricardo. Buenos días a la respetada audiencia. Efectivamente, hay un proyecto de ley que ha sido planteado por el Congreso de la República, que ha sido socializado y aprobado primero en Comisión de Vivienda, ha sido secundado en Comisión Permanente y aprobado por unanimidad, por cierto, y a través de los voceros también ha sido en segunda opción. Se trasladó esta modificatoria al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo observó, indicando que no es posible el tema de facultativo y que no hay presupuesto para que puedan hacer más inversión. Pero la ley contempla que cada poblador de Belén pueda tomar su decisión libremente de querer quedarse o de querer mudarse. Y también al mismo tiempo esta ley contempla que se busquen alternativas para poder generar proyectos de inversión en la zona baja de Belén para las personas que deciden quedarse. El problema... Pero nadie va a querer irse entonces. No fue un capricho, eso es un poco lo que tratamos de explicar. No fue un capricho el decirles váyanse. Se tomó una decisión de emergencia porque las condiciones de vida no eran las apropiadas. Por lo tanto, decir yo me quiero quedar no tiene mucho asidero en la medida en que las condiciones de vida en el barrio de Belén no han mejorado. A ver, por favor, si el señor Luis nos puede... ayudar a comprender esta decisión. Ya se han trasladado 4.000 familias, están el 30%. Ya. El 30% están allá, pero es verdad que tampoco les han construido la cantidad de casas que les habían ofrecido, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días. En principio no se trasladaron 4.000 familias. Lo que se trasladaron hasta hoy son 395 familias. Perdón, el objetivo era que fueran 4.000. Esa era la que tenía. El objetivo, claro, ¿no? El objetivo principal. Pero no estamos pues en el 20% aproximadamente. Lo que sucede es que Belén ciertamente tiene sus dificultades, sobre todo en salubridad, pero ¿es culpa de quién? De nuestras autoridades, del gobierno. Belén, si la autoridad invierte, se convierte en un atractivo turístico. A pesar de sus dificultades, somos visitados por miles de turistas. Bueno, pero hay un río caudalosísimo que pasa al lado y que amenaza con inundarse. No, mentira. ¿Qué sucede? Eso lo dicen desde acá, pero no es verdad. Belén hace 30, 40 años más o menos se encontraba cerca del río Amazonas. Hoy han pasado más de 25 años. El Belén está quedando centro, porque el río Amazonas cada año se va alejando, van saliendo nuevas playas. ¿Pero por qué se inunda entonces?
Porque es zona baja, claro, es parte baja y cada año el río allá crece, tiende a subir y se inunda, está un par de meses inundado y otros meses del año está en tierra. Pero la población ha visto ahí su mundo viviendo porque ahí está, la gran mayoría son gente de extrema pobreza, que se dedican a los mercados, que se dedican al transporte acuático, a la pesca, a la agricultura y a donde hoy pretenden trasladar esta nueva ciudad. No existe polo de desarrollo. 395... El hecho de que se traslade para vivir uno a unos kilómetros no significa que no pueda trabajar en la pesca y en turismo y en el mercado. Estamos hablando, además, Fernando, de 14 kilómetros. Sí, o sea, no estamos hablando de 300, ¿no? Bueno, 14 kilómetros de la ciudad, pero en sí de Belén al lugar es más de 20 kilómetros. Igual es poquísimo. Sí, pero ¿qué sucede? La gente allí trabaja en horas de la madrugada. Si tú vas a Belén, 3, 4 de la mañana, la gente está en todo su trabajo. Pesca, agricultura, mercado, transporte acuático. Y solamente trasladarle de Barillalito a su centro de trabajo se lleva 2 horas. Ahora, hay 400 familias que se han trasladado. Aproximadamente. Si es que esas 400 familias dirían, es magnífico acá hay agua potable, acá tengo tierra para mis animales, seguramente el resto quisiera ir. El problema no es que no se ha construido en los plazos prometidos ese otro centro urbano para que la gente quiera mudarse. Eso era la primera propuesta, sí. Que culminado al 100% la nueva ciudad de Belén, recién se iba a dar el traslado, pero sin embargo hicieron las primeras 190 casas y les obligaron a ir. Otras 100 casas les obligaron a ir, pero allá están peor que en Belén. ¿En qué sentido están peor? Ese es el punto. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz, no hay colegio, no hay una posta médica. Ese es el problema grave. El problema no es tanto que Belén sea no habitable desde el punto de vista de la sanidad pública, sino que la alternativa no se ha verificado. Y eso es una deficiencia del Ministerio de Vivienda. Definitivamente. Es una deficiencia del Ministerio de Vivienda, porque en una primera instancia se ha presupuestado 300 millones de soles para la ciudad de Belén. Y ese 300 millones, tal como lo decía el señor alcalde, solamente ha llegado al 20%. Y no hay presupuesto ahorita, la obra está paralizada, no hay expectativa para el próximo año. Significa que van a pasar muchísimos años más y mientras tanto la población que está en Belén asentada va a vivir en el abandono, en el olvido. Y eso no quisiéramos que suceda. Pero entendemos perfectamente el reclamo sobre el hecho de que no pueden estar... no se les puede ofrecer algo con la que no se cumple. Es verdad que más del 50% de la población de Belén no estuvo de acuerdo con la propuesta de traslado desde el inicio. Pero no pueden vivir así. Están poniendo en riesgo su vida, la vida de los niños. La insalubridad de Belén es altísima. Los riesgos de enfermedades son altísimos. Ya por eso se determinó que ese no era un lugar para vivir. Pueden trabajar ahí, sí, pero no pueden vivir ahí. A ver, ¿Por qué escoger un sitio donde ya sabemos que las condiciones no son las mejores? El gobierno, el 2012, se ejecutó un proyecto denominado Belén Sostenible, que contenía agua, desagüe, mejoramiento de viviendas, veredas aéreas. Un excelente proyecto. Lamentablemente, porque desde acá, desde los escritorios, se hacen los expedientes, en zona inundable pretendían poner madera de pilares. Cuando más barato cuesta un pilar de concreto. Y mientras se ejecutaban las viviendas, iban cayendo a pedazos. De tal manera que el gobierno, para tapar ese mal proyecto de 120 millones, saca esta ley, una ley inconsulta, entre gallos y medianoche. En menos de 40 días le han proyectado, le han promulgado. Pero póngale lo que les pongan. En Belén está al borde del río, prácticamente está en el río. Y los ríos en las selvas tienden a subir su caudal en épocas de lluvia. Claro. Nunca van a poder evitar ese problema, haga lo que haga el gobierno. Repito, no es un lugar para vivir. Entonces, ¿por qué no aceptar la posibilidad de y por qué no pedir más bien que el lugar donde iban a ser reubicados se los entreguen de una vez y se los entreguen en óptimas condiciones? ¿Por qué poner en riesgo su vida, la salud de sus familias? Pero hay experiencias, por ejemplo en el distrito de Yavarí, perteneciente a la provincia de Putumayo, Loreto también, hay una ciudad similar y allí se ha construido un proyecto con veredas aéreas, con agua, desagüe,
y la gente hace turismo y de alguna manera es un ingreso para esa gente que vive del día a día. Y eso se puede hacer en Belén. Bueno, o sea, ustedes van entonces por porque sea optativo y no se van a mover de Belén. Sin dejar de lado la inversión que se pretende hacer en la nueva ciudad. Nosotros queremos buscar alternativas que nos permitan mejorar la calidad de vida bajo esas condiciones que están. Es cierto, no están las condiciones, pero hay que darle las condiciones. O irse a un lugar que se las ofrezca, exacto, ¿no? O irse a un lugar que se las ofrezca. Pero nadie puede venir a decidir sobre la posición de las personas. Yo pienso que hay que escucharles sus necesidades. Son ellos quienes que la gente no se va a querer mover. Lo que pasa es que tampoco uno puede vivir donde mejor le parezca. Porque después a la hora de la hora... de Huaycos. Exactamente. La gente los desastres naturales matan a la gente y todo el mundo llora pero ojo, se desespera. El río que pasa a orilla del río de la ciudad de Belén, esta zona es el río Italia. No es el río Amazonas, no tiene el caudal del río Amazonas. Pero los ríos en la selva, no importa que chicos, grandes, en época de lluvias suben. Suben, pero las condiciones que como están ahorita se acomodan, se aclimatan, se busca y se generan las condiciones, porque son pilotes que se ponen y las casas quedan a orilla del río. No estará olvidando el cambio climático, usted y la necesidad de estar preparados para evoluciones globales. Hace años se viene diciendo que el Perú va a sufrir un terremoto. Bajo ese concepto no se haría ningún. No, hablo del clima y no del terremoto. Igual, por eso, igual. Se dice una serie de cosas sobre nuestro Perú, que una serie de No, esto no es que se dice una serie de cosas. Va a ocurrir. Va a ocurrir y el cambio climático no es algo que va a venir, ya llegó. Por eso digo, en ese caso no se debe hacer ningún tipo de inversión. Vamos a ver qué deciden las autoridades. Lo cierto es que lo que están pidiendo ustedes, por el momento, pone en riesgo la salud de las personas que viven en Belén. La inversión que se pretende hacer allá es precisamente eso, para evitar lo que usted está manifestando. Y Belén es un león dormido. No se puede vivir en todos los lugares en que uno quisiera. Yo también, nosotros quisiéramos poner nuestra casa al borde del mar, qué lindo sería. No, pues la ola se la va a llevar, ¿no? Entonces... No, pero es muy diferente. O sea, tuviéramos que conocerla. Yo conozco Belén y no me parece un lugar para vivir. Hemos visitado el mercado. Hemos visitado y la verdad que las de Belén bajo. Y la gente es maravillosa y la situación, pero esas no son condiciones. El río que tiene el Italia, al momento de crecer, no se vuelve caudaloso. Es como si volviera una laguna en toda esa zona. De acuerdo. Muy bien. Ya hemos escuchado sus argumentos. Vamos a ver si el Ejecutivo decide darle luz verde a este proyecto de ley. Pero lo cierto es que inversión se necesita. Necesita inversión. Y si no nos quitan la intangibilidad, ¿cómo vamos a poder invertir? Muy bien. 9:49 minutos. Gracias, señor. Muchas gracias, mi amor. Desde hace 59 años, Southern Perú tiene un compromiso con el desarrollo del Perú. Hilo, en la región Moquegua, es un ejemplo de progreso y modernización. En el 2006 se llevó a cabo la mayor inversión ambiental en la historia del Perú. Southern modernizó totalmente la fundición de Hilo. Southern tiene como prioridad controlar los impactos ambientales. La planta opera sin emisión de humos. En este momento, como ustedes pueden ver, la planta está operando y no hay presencia de humos. Cuenta con una tecnología altamente eficiente, siguiendo los más altos estándares internacionales. La operación de la fundición es una actividad que da soporte al movimiento económico de la región. Hilo y la fundición seguirán modernizándose y continuará el desarrollo generado por una minería responsable. Southern Perú. 59 años comprometidos con el Perú. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. A las 9 de la noche, nada está dicho. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale. Trabájalo por un año, vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. y 55 minutos acá. El fin de semana ha llegado, Patricia. Ha llegado el fin de semana y Ricardo viene riéndose porque ¿cuál es el plato, La Gastón? receta, no, dejemos que el mismo Gastón presente el plato con mucho cariño para... Se viene el clásico, nada más le voy a decir. Está dedicado a los tú eres de la U, ¿no, Fernando? De la U. De la U. Con mucho cariño para los... Para Fernando. Fernando, vas a estar unos días, nos vas a dejar unos días. Las 2 próximas semanas estaré escuchando RPP, pero vía internet desde el extranjero. Vuelvo el lunes 30. Muy bien, te mandaremos saluditos. Entonces, 9:56 minutos, nos quedamos con él. Escuchamos la receta de Gastón. Usted sabrá cuál es el plato.